La amplitud de una tensión alterna se puede expresar en voltios pico a pico, en voltios de pico o en voltios RMS. Los voltios pico a pico corresponden al valor absoluto existente entre ambas crestas sin tener en cuenta su polaridad. Los voltios de pico corresponden al valor máximo de una sola de las crestas. Los voltios RMS corresponden al llamado valor cuadrático medio de la tensión. Espera. Dicho de manera más entendible. El valor RMS de una tensión alterna sería el equivalente a una tensión continua que entregará la misma potencia a una carga determinada. Te pongo un ejemplo. Aplicamos a una resistencia una tensión alterna que provoca en ella una temperatura de 37,6 grados centígrados. Si a esa misma resistencia le aplicamos una tensión continua de 47,5 voltios y provoca en ella exactamente la misma temperatura de 37,6 grados centígrados, el valor de esa tensión alterna es exactamente de 47,5 voltios. Eso es ni más ni menos lo que significa la tensión RMS o tensión eficaz, y el método descrito en este ejemplo es precisamente el que se usa en los multímetros llamados Through RMS para conocer el valor eficaz de una tensión alterna con cualquier forma de onda. Sabido todo lo anterior, ahora podemos expresar una misma tensión alterna de diferentes maneras. Pongamos como ejemplo la tensión de la red eléctrica en Europa. Es una tensión senoidal con un valor de pico a pico de 650 voltios. Esa misma tensión la podríamos expresar como de 325 voltios de pico, justo la mitad. También podemos indicarla en voltios RMS. Como se trata de una tensión senoidal, debemos acudir a la siguiente fórmula en la que usamos el valor de pico. El ejemplo anterior corresponde a una tensión RMS de 230 voltios. Debes tener en cuenta que aunque solo hemos usado para el cálculo el valor de pico de una de las semiondas, el valor RMS calculado corresponde a la señal senoidal completa. Esto es muy importante que lo grabes en tu mente. Como sabes, una de las fórmulas para hallar la potencia es la que puedes ver. Con respecto a esta fórmula, es interesante tener en cuenta que dependiendo de la manera en que expresemos el valor de la tensión, así será el valor de la potencia. Por ejemplo, si usamos un valor de tensión RMS, obtendremos la potencia RMS o eficaz, a la cual normalmente se le llama potencia real. Si usamos el valor de pico, obtendremos la potencia de pico, valga la redundancia, que en el caso de los altavoces y amplificadores de sonido es la que se conoce habitualmente como potencia musical. Y si usamos el valor de la tensión pico a pico, obtenemos la potencia máxima, a la que muchos fabricantes acuden para intentar vender su producto, haciendo creer que su altavoz o su amplificador es más potente que el de la competencia. Dependiendo de la manera de calcular la potencia, puede haber una diferencia abismal en el valor en vatios resultante. Fíjate en el ejemplo que te muestro en pantalla. Tanto las tensiones como las potencias son exactamente del mismo valor, solo que expresadas de manera diferente. Es como si expresáramos un peso de 1 kilo como 1000 gramos o como la milésima parte de una tonelada. Ahora vamos a explicarte cómo puedes medir la potencia real o RMS de tu amplificador o equipo de música con bastante precisión. Va a ser muy sencillo y además sin instrumentos especializados. Solo te hará falta un polímetro, una resistencia, un condensador, un diodo rectificador y tu teléfono móvil.
Usaremos la fórmula que ves en pantalla, en la que partimos de la tensión de pico. Si quieres saber de dónde sale esta fórmula, te lo explico en el artículo de nuestra web que corresponde a este mismo vídeo. Conectamos la resistencia a la salida del amplificador a modo de altavoz. Su valor será el mismo que tenga la impedancia de los altavoces, normalmente 8 ohmios. Es importante que esta resistencia soporte la potencia del amplificador. Conectamos el diodo rectificador, que puede ser del tipo 1N4007, y un condensador de unos 470 nanofaradios a los extremos de la resistencia, tal y como ves en la imagen. Con nuestro teléfono móvil y la ayuda de una app de generación de frecuencias, de las que hay muchísimas para elegir, inyectamos a nuestro amplificador una señal senoidal de 1 kHz. Colocamos el control de volumen lo suficientemente alto para lograr que el amplificador entregue toda su potencia. No te preocupes que no pasará absolutamente nada, ya que solo será un momento y el amplificador estará correctamente cargado. Una vez rectificada por el diodo y filtrada por el condensador, lo que obtenemos es una tensión continua que corresponderá exactamente con el valor de voltaje de pico de la señal que el amplificador puede suministrar como máximo al altavoz. Es como si tuviéramos un osciloscopio conectado a la salida y pudiéramos visualizar y medir la tensión de pico de la señal, justo cuando el amplificador entrega su máxima potencia. Ahora medimos la tensión rectificada con un simple polímetro colocado en la escala de tensiones continuas y, por supuesto, en el rango adecuado al valor a medir. Leeremos una tensión que será muy aproximada a la tensión de pico que puede entregar nuestro equipo de sonido a su máxima potencia. Aplicando la fórmula anterior, obtendremos la potencia en vatios RMS que el amplificador es capaz de entregar al altavoz. El valor de la potencia obtenida no tiene en cuenta la distorsión, simplemente es el valor máximo de potencia real o RMS que nuestro amplificador puede dar. Podemos poner un ejemplo. Supongamos que medimos con el polímetro una tensión de 30 voltios continuos y nuestro altavoz tiene una impedancia de 8 ohmios. Aplicando la fórmula tendríamos lo siguiente. Y una vez resuelta la división, obtenemos el resultado, que nos dice que nuestro amplificador tiene una potencia RMS de 56,35 vatios reales. En otro momento te explicaré cómo puedes saber la potencia de un amplificador con solo medir su tensión de alimentación. Si te ha gustado este vídeo, dame tu like antes de irte, por favor. Y si quieres saber más cosas interesantes sobre electrónica y radio, suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestro blog en www.radioelectronica.es. Hasta pronto, radioelectrónico.